Hola a todos, bendiciones. Espero que estén teniendo un domingo maravilloso en esta celebración de la Pascua, en esta semana en la que nos gozamos los hijos de Dios por lo que Cristo vino a hacer en esta tierra. No es que necesitemos de una semana para recordar lo que Él hizo por nosotros, pero esto nos ayuda a testificarle al mundo de la salvación que el Hijo de Dios vino a ofrecernos. Cuando Él vino a esta tierra, Él lo dijo en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso somos tú y yo, los hijos de Dios. Y cada día, cada que amanecemos, cada que se abren nuestros ojos en la mañana, podemos nosotros bendecir al Señor por esta salvación y celebrar lo que Cristo vino a hacer en esta tierra. Espero te estés gozando conmigo en la presencia de nuestro Señor. Gracias por unirte, gracias por conectarte, gracias porque juntos podemos alabar y bendecir al Dios que hizo los cielos y la tierra y que nos dio la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a orar en este momento para darle gracias al Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu bendición. Te damos gracias porque esta mañana se renovaron tus misericordias. Y prueba de ellos que estamos reunidos en tu nombre para alabarte, para bendecirte, para darte adoración, para decirte, Señor, que te amamos, para decirte que eres lo mejor que ha sucedido en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias porque estamos en esa celebración en la que podemos testificarle al mundo que la salvación se encuentra en Cristo Jesús, quien vino a dar su vida por cada uno de nosotros en esa cruz. Te damos gracias, Señor, porque no precisamos de una semana o una temporada, sino que cada día que tú nos das, Señor, podamos tener un corazón humillado, un corazón entregado, un corazón lleno de alegría, de gratitud por lo que tú has hecho por nosotros. Nosotros no merecemos ni merecimos tu amor, ni merecimos la salvación que nos has dado, pero por eso celebramos tu nombre, por tu misericordia, por tu gracia y por tu amor. En este día recibe la alabanza, recibe la adoración de tu pueblo, Señor. Te adoramos y te bendecimos porque tú eres bueno. Te adoramos y te bendecimos por tu amor y tus bendiciones, Señor. Gracias te damos, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón. Gracias por nuestra salvación. Gracias por todo, Señor, lo que viene con nuestra salvación, que es nuestra herencia, que son tus bendiciones, que es tu protección a nuestra vida, Señor. En esta hora, nos disponemos, Señor, a escudriñar tu palabra, Señor, a meditar en ella y a darte gracias por la bendición que nos has dejado, Señor, de conocer tu voluntad, tu plan a través de ella. En esta hora te pido que seas con nosotros, Espíritu Santo, abriendo, Señor, nuestros corazones, Señor, nuestros oídos espirituales, nuestros ojos de la fe, Señor, para poder contemplar a nuestro Rey en su hermosura, en su gloria, Señor, a través de esta palabra maravillosa que tú traes a nosotros. Toma el control de cada mente, cada corazón, cada intención. Allí donde está llegando, Señor, esta señal, no está llegando esta predicación, te ruego que toques lo más profundo de las vidas, Señor, y que por esta palabra nos ayudes a alabarte y a servirte de la mejor manera que podamos, Señor, ayudados por tu Espíritu Santo. Todo esto lo pedimos en el nombre maravilloso que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén y amén. Qué gozo el poder llegar ante el trono de la gracia de nuestro Dios para hablar con Él y saber que tenemos respuesta a nuestras oraciones. Abre la palabra de Dios conmigo en este día. Abre tu corazón cuando oramos la palabra. Permite que el Espíritu Santo pueda ministrar tu vida a través de ella. Abramos nuestra escritura, la escritura que nos dejó nuestro Señor, al Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versos 29 hasta el 40. Vamos a estar leyendo Lucas 19, 29 al 40. Ahí vamos a estar meditando este domingo de Palmas, como se le ha designado para celebrar la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 19, 29 al 40 dice de la siguiente manera:
al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania, en el monte de los Olivos, mandó a 2 discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. Al entrar, verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿por qué desatan al burrito? Simplemente digan, el Señor lo necesita. Así que ellos fueron y encontraron el burrito tal como lo había dicho Jesús. Y, efectivamente, mientras lo desataban, los dueños les preguntaron, ¿por qué desatan este burrito? Y los discípulos simplemente contestaron, el Señor lo necesita. Entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas. Jesús les respondió, si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a aclamar. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, diciendo, cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz. Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Tremenda la palabra de nuestro Dios, hermosa, pero al mismo tiempo nos llena de un respeto, un temor reverente por el Dios que servimos. La entrada triunfal de Jesús montado sobre un burrito marca el comienzo de la última semana de Jesús sobre la tierra. Antes de que Él ofreciera su vida en sacrificio perfecto para pagar tu deuda, para pagar mi deuda ante el Padre. La muerte del Hijo de Dios es la única manera que Dios aceptó para librarnos de su ira, que nos enviaría eternamente al infierno. Por eso le damos gracias a Dios. En esa última semana de su ministerio terrenal, Jesús realizó muchos milagros. Aún en los terrenos del templo leemos que el Señor sanó a muchos enfermos, a pesar de que los líderes del pueblo de Israel ya habían dado órdenes de aprehensión en contra de Jesucristo. Él llegó al templo sabiendo que aún no llegaba su momento de dar su vida. Y vemos que dentro del plan de Dios todo estaba determinado y Dios no permitió el arresto de su Hijo en el templo hasta el momento preciso en el cual Él debería de dar su vida por nosotros. Vemos como el Hijo de Dios entró al templo y entró a limpiar, entró a sanar a los enfermos, entró a deshacerse de aquellos que estaban haciendo negocios en el templo, negocios que no iban de acuerdo a la voluntad de Dios. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén también reveló los corazones del pueblo, porque los líderes religiosos
no pudieron esconder el odio que sentían por el Hijo de Dios, ese odio que estaba en sus corazones. También a través de la palabra de Dios podemos nosotros entender que también dentro de los líderes del pueblo de Israel habían hombres que temían, que amaban a Jesús, que creían en Él, pero ellos estaban en secreto por temor a perder su categoría religiosa y su categoría social. Vemos en esto el corazón revelado de los hombres. Muchos ciudadanos salieron a recibir a Cristo como su rey, pero la mayoría esperaban una revolución armada para expulsar a los romanos de Jerusalén. Ellos creían que Jesús iba a venir como un rey con un ejército poderoso para expulsar a aquellos que los estaban siempre hostigando, que era Roma. Pero vemos que esto no fue de esa manera. Ellos esperaban un revolucionario, y entre los que pensaban de esta manera estaba Judas, el seguidor, el discípulo de Cristo, aquel que lo entregó. Y esa es una de las razones por las cuales Judas entregó a Jesucristo, cuando se dio cuenta de que Jesús no venía a tomar las armas. Judas era parte de una secta revolucionaria que por la fuerza, por la violencia, querían sacar a Roma. Y cuando se da cuenta de que Jesús no viene con ese tipo de revolución, no venía con ese tipo de mentalidad, es cuando decidió entregar a su maestro. Muchos alababan, como dije, a Jesús por sus milagros, pero en el lapso de 5 a 6 días, a través de la palabra, podemos ver que estas personas que entonces le estaban alabando al iniciar la entrada hacia Jerusalén, ahora lo estaban maldiciendo y lo estaban condenando a una muerte cruel, una muerte para criminales, la muerte de cruz. Vemos que en solamente un lapso de menos de una semana, como el corazón de la mayoría de la gente que lo estaban vitoreando, que estaban alabando a Dios por la venida de ese rey que esperaban, ahora estaban gritando: crucifícale, que su sangre sea sobre nuestras cabezas. Tremendo lo que estaba sucediendo en ese entonces. Esa es la realidad del corazón humano. Todos tenemos el mismo corazón voluble, que hoy estamos en la cima de la montaña, pero otro día estamos allá en el valle más tenebroso y muchas veces quejándonos. Esto es el corazón humano. Y Jeremías 17:9, si tú vas conmigo allí, muchos ya lo sabemos ese pasaje. Jeremías 17:9 nos habla de la realeza, la realidad, no la realeza, pero la realidad del corazón humano. Y dice así, Jeremías 17:9: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Cuando no conocemos a nuestro Señor, cuando no tenemos su Espíritu en nosotros, cuando no hemos llegado a la salvación, creemos ser buenos, creemos que no hacemos daño, que no pecamos, pero la realidad es lo que acabamos de leer en esta escritura, que el corazón humano es malo, es perverso, es voluble, cambia de acuerdo a cómo le está yendo en la vida. Así es como somos los humanos, pero gracias a Dios que nos salvó, que nos transformó, que ahora dice Pablo a los Corintios, de modo que ahora está en Cristo y son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es lo que Dios hizo con ese corazón malvado y perverso que los hijos de Dios teníamos antes de conocerle. Vemos que Jesús llegó afuera de la ciudad de Jerusalén. Estaba entre Betfagé y Betania, en una colina bajando por el monte de los Olivos para entrar a la ciudad. Y vemos que él manda a los discípulos a entrar a la aldea
y decirle a los dueños que él necesitaba ese burrito para montarlo. Y a través de este pasaje, este primer verso que estamos viendo, el 30, Jesús muestra su omnisciencia, y su autoridad sobre el ser humano, porque vemos que él ya sabía que ahí iba a estar ese burrito, y vemos que él sabía que los dueños iban a cuestionar a los discípulos, y solamente con la palabra que él les dio, que les dijeran: el maestro, el Señor necesita ese burrito, estas personas les dejaron usarlo para que nuestro Señor montara. Vemos ahí la omnisciencia y la autoridad de nuestro Señor. En esto vemos también su autoridad, y vemos que él estaba cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, precisamente la profecía que se encuentra en Zacarías 9:9. Si vamos allí, es uno de los últimos profetas, de los últimos libros que encontramos en el Antiguo Testamento. Es el penúltimo de los profetas. Y si vamos al verso 9 del capítulo 9 de Zacarías, vemos que allí está precisamente lo que nuestro Señor Jesucristo estaba a punto de hacer. Dice: alégrate, oh pueblo de Sión, o hija de Sión, como dicen algunas versiones. Grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Muy específica la palabra dada siglos antes de que ocurriera lo que estamos nosotros leyendo en el capítulo 19 de Lucas. Vemos la precisión con la que Dios actúa en el tiempo. Para él, todo lo que hace, lo hace perfecto, lo hace a su tiempo, lo hace de acuerdo a su perfecto plan establecido desde la eternidad. Vemos aquí la profecía cumplida cuando él entra a el pueblo de Jerusalén montado en ese burrito. Entonces dice: le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. Le hicieron ahí una montura como necesitaba un rey, estar montado sobre una bestia de carga para entrar triunfante a su capital. Y la palabra del Señor nos dice en el verso 36: a medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando un rey entraba en la ciudad o en la capital de su país y entraba victorioso, vemos a través de la historia que la gente vitoreaba y tendía ramas de palmas sobre el suelo, sobre la calle donde iba montado sobre su caballo. Ponían ramas de árboles frondosos y también tendían sus mantos para homenajear a ese rey que acababa de conquistar. Vemos que los que seguían a Jesús y los que simpatizaban con él lo alababan y glorificaban a Dios por sus milagros, por esos milagros que Jesús hizo entre ellos. Nos lo dice este verso que estamos nosotros leyendo: cuando llegó a donde comienza la bajada del monte de los olivos. Y dicho sea de paso, ahí fue donde fue arrestado Jesús. Todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Vemos que está sucediendo algo maravilloso en la entrada a Jerusalén. Cuando llegó a donde comienza esa bajada, ellos estaban alabando a Dios a todo lo que daba. Ponían sus mantos sobre el camino, tendían ramas de palma, ramas de árboles frondosos, y había una algarabía en el
pueblo, aún los líderes religiosos estaban allí presentes, pero ellos tenían otro tipo de agenda, tenían otra cosa en mente y en el corazón. El pueblo estaba alabando a Dios porque ellos amaban a Jesús en cierta manera, porque lo vamos a ver por todo lo que él había hecho entre el pueblo, los milagros, los prodigios que había realizado. Pero los líderes de Israel estaban enfurecidos porque temían perder su dominio sobre el pueblo. Estaban viendo que Jesús estaba tomando mucha popularidad y el pueblo lo seguía y temían perder su dominio, tenían miedo perder su estatus social, su estatus religioso. Y vemos en el verso 38 cómo la gente bendecía a Cristo y bendecía a Dios. Decía bendiciones en el verso 38, bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Cuando vemos esta canción, este grito de la multitud, están bendiciendo al Rey que viene en el nombre del Señor. Estaban diciendo, dando a entender que Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando, que venía en el nombre del Señor. Y los líderes religiosos más se enfurecían, más querían que el pueblo callara. Y lo vemos en el verso 39, dice así: algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían: Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas. Les calaba, no les gustaba escuchar que el Hijo de Dios había llegado ante ellos, había llegado para andar entre el pueblo. Qué tremendo lo que vemos. Tenían miedo de perder su fama, su nombre, porque ese es el corazón del ser humano. No nos queremos rendir ante el señorío de Jesucristo. Esto es lo que sucede cuando no le damos el corazón a Jesús, cuando no lo reconocemos como Rey y como Señor. No queremos perder nuestra voluntad, no queremos perder el yo, el ego. Y esto es lo que estaba sucediendo entre estos líderes. Y fíjate lo que Jesús le responde en el verso 40. Si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a clamar. Tremendo lo que está diciendo el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué habló de esta manera? ¿Será que él iba a causar que las piedras del camino, de la montaña, comenzaran a hablar? Vamos a ver lo que realmente significa lo que está hablando Jesús. Cuando Jesús fue crucificado, los líderes de Israel pensaron que habían silenciado al pueblo, habían silenciado las alabanzas hacia él, porque aún los discípulos estaban callados, escondidos entre la multitud, estaban atemorizados por lo que había sucedido con su Señor. Tenían miedo de ellos también ser arrestados y ejecutados como lo fue Cristo Jesús. Pero estas palabras que vemos en este verso 40 de Lucas 19 nos hablan de algo que sucedió cuando Jesús entregó su espíritu. Dice la palabra de Dios que cuando Él dijo: consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice la palabra que hubo un gran terremoto, que las piedras se partieron y que aún las tumbas se abrieron. Gloria a Dios. Quiere decir que las piedras dieron testimonio que Jesús es el Hijo de Dios.
cuanto más nosotros que tenemos un corazón transformado por la sangre de Cristo, porque su Espíritu mora en nosotros, no vamos a poder abrir nuestros labios y alabarle y bendecirle y glorificarle y testificar de lo que Él ha hecho en tu vida y en la mía, querido hermano, querida hermana. Vemos que las piedras, las rocas alabaron al Hijo de Dios por consumar su obra redentora en la cruz. Aún la naturaleza dio testimonio y uno de los soldados lo comprendió y dijo: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Llegó la salvación a este soldado porque eso no lo revela carne y sangre, eso lo revela el Espíritu de nuestro Dios. Cuando el Espíritu viene a regenerar al ser humano, a poner un corazón sensible de carne en nosotros, entonces podemos decir verdaderamente: Jesús es el Hijo de Dios, es el sacrificio perfecto que puede perdonar mis pecados, que puede lavarme en su sangre y asegurar la vida eterna para mí. ¿Le alabas conmigo en esta tarde? Gloria al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sigamos leyendo. 41 al 44 dice así. Perdón. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. Había algarabía, había celebración, llegó el rey. Pero cuando el rey llegó a las puertas de la ciudad, a la entrada de la ciudad, comenzó a llorar. Qué contraste, celebración, pero al mismo tiempo tristeza y lamento. Y vayamos a ver lo que dice la Escritura. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, diciendo: cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz. Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. Tremendo el juicio pronunciado por Jesús. Cuando está diciendo es demasiado tarde, es porque Él conocía los corazones de la gente y sabía que pronto lo iban a estar difamando, condenando, dándole la espalda. Es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No reconocían realmente quién Jesús era, que Él era la paz que Dios había mandado para llenar sus corazones. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Tremendo el juicio, tremenda la sentencia del Hijo de Dios. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Estas son unas palabras que se sienten hasta lo más profundo de los huesos cuando las leemos, cuando el Espíritu realmente revela lo que sucede cuando alguien rechaza al Hijo de nuestro Dios. Como te dije, en medio de la algarabía, de la celebración, de los gritos, de los cánticos, de la gente saltando y bailando, porque había llegado su Mesías. En medio de esa celebración hacia Él, Él comienza a llorar porque, como te dije, Él conoce realmente el corazón de la gente y el corazón del pueblo en general estaba endurecido y ciego, porque no entendieron que la paz que Cristo da es espiritual, que la paz que viene es por el perdón de los pecados, no es una paz que viene por la guerra, por las armas, es una paz que es inexplicable porque se ha quitado el peso del pecado. Como lo dije, ellos buscaban una paz física, una paz política,
que no hallaban, porque por siglos ellos ya habían dado la espalda a Dios. Y tú recuerdas, Él mandaba profeta tras profeta. Ellos perseguían a los profetas, mataban a los profetas. Y esto es el lamento de Jesús en esta ocasión por la dureza del corazón del pueblo de Israel. Solamente entre el pueblo, algunos aceptaron genuinamente el señorío de Jesucristo. Solo algunos lo hicieron su Señor y Salvador. La mayoría que estaban en esa multitud seguían a Jesús por los milagros, por lo sensacional, por el espectáculo de haber visto cosas sobrenaturales, o por el alimento que Él proveía a las multitudes con tanto amor y misericordia. Pero al enfrentar la realidad, al ver que no era lo que ellos pensaban que Jesús era en su mente y corazón entenebrecidos, lo rechazaron, le dieron la espalda, lo injuriaban y aún lo condenaron a la cruz del Calvario. Qué tremendo lo que estamos viendo. Pero antes, querido oyente, querido hermano, hermana, amigo, amiga que escuchas en este día, antes que comencemos a juzgar a esa multitud en su mayoría que le dio la espalda a Jesús, meditemos nosotros mismos en nuestra vida para ver nuestra realidad. ¿Realmente sigues a Jesús porque lo amas? ¿Qué sucede cuando vienen los tiempos adversos a tu vida? Cuando tienes que escoger entre Jesús y lo del mundo, entre Jesús y las riquezas, entre Jesús y las comodidades, entre Jesús y aún nuestra misma familia. ¿Qué sucede en ese entonces? Quizá estás en una iglesia alabando a Dios junto a los hermanos, pero realmente Dios conoce tu corazón y se lamenta, así como se lamentó sobre Jerusalén, porque Él realmente no está habitando en tu corazón. Escucha la voz del Espíritu en esta tarde. Y como Él no está habitando en tu corazón a la hora de la prueba, le darás la espalda tal como lo hicieron la mayoría de los que estaban entre la multitud alabándole. Aparentemente ellos estaban alabándole, pero no lo estaban haciendo de corazón. Y hay muchos en las iglesias, en las congregaciones que están allí por sentirse bien, por quitar un poco de culpabilidad de su conciencia, pero realmente no han hecho a Jesús su Señor y su Salvador. Una vez que termina esa euforia de estar en las alabanzas, esa euforia de ver lo que Dios hace, regresas a esa vida antigua, regresas a esos vicios, regresas a esa vida apática que no quiere nada espiritual. Por eso en esta tarde Dios nos llama a reflexionar, así como esa multitud, la mayoría lo alababa solamente de labios para afuera, que tú y yo, querido oyente, no seamos esta clase de personas. Vemos que el pueblo no reconoció el tiempo en que Dios los visitó en persona. Qué tremendo lo que estamos leyendo, lo que dijo Jesús. Dice, porque no reconociste cuando Dios te visitó. El mismo Dios se encarnó para mostrarles amor, gracia y misericordia, mas ellos no lo reconocieron. Y a los hijos de Dios, dice Juan, por eso el mundo tampoco nos reconoce a nosotros,
porque tenemos el Espíritu de Cristo. Y si a Él no lo reconoce, mucho menos a nosotros. Hay muchos que hoy en día no reconocen a Cristo como su Salvador. Aunque estás en una iglesia, aunque hagas lo que hagas, realmente no has entregado completamente tu vida al Señor. No reconoces su señorío y Él está a la puerta de tu corazón llamando para que le dejes entrar. Deja de jugar con tu eternidad. Deja de jugar con tu vida. Dios es paciente, déjame decirte en esta tarde, pero la palabra también nos enseña que un día esa paciencia terminará y ya no habrá remedio para aquellos que no se entregan completamente a Cristo y que no le dan completamente el corazón para que Él habite en ellos. Y déjame decirte, querido oyente, hoy es el día de salvación. Si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. El Espíritu Santo te está hablando, y a ti que has estado en la iglesia, te está hablando el Espíritu de Dios para que te pongas a cuentas en este día y no seas como esa gente de la multitud que únicamente le alabas cuando todo va bien, pero pasan meses, pasan semanas y no recuerdas que aquel que dio su vida te va a pedir cuentas por cómo tú estás obrando con Él. Recuerda que te está hablando el Señor en esta tarde y su Espíritu está tocando a la puerta de tu corazón. Escucha su voz. Es tiempo de que dejes de estar en dos pensamientos. Es tiempo de que quites el pie del mundo y pongas los dos en Cristo Jesús. Y te estoy hablando de esta manera porque el Señor me lo dijo así. Porque el tiempo se acerca, que Cristo viene. El fin está pronto y necesitamos poner nuestra vida a cuentas con el Señor. Dice el profeta: escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Levantemos nuestras manos a Él y reconozcámoslo como Señor. Reconoce dónde estás en este día. Ve conmigo a 2 de Corintios, capítulo 6, versos 1 y 2. 2 de Corintios 6, 1 y 2. Te estoy hablando de parte de Dios. Como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Escúchalo bien. Tú desprecias el amor de Dios, tú desprecias la misericordia de Dios. Crees que puedes seguir jugando con Dios, pero déjame decirte que pronto llega el final. Escucha la voz de Dios, pues Dios dice: en el momento preciso te oí. En el día de salvación te ayudé. Efectivamente, escúchalo bien, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Tenemos que acudir a Cristo, no por lo que nos da, no por lo que hace, sino por lo que hizo en la cruz, por haber perdonado nuestros pecados. Y si no lo has dejado realmente entrar a tu corazón, escucha el Espíritu de Dios que te dice: hoy es el día de salvación. Estaba pensando en un mensaje hermoso que trajera gozo y alegría. Yo sé que lo está haciendo aquellos que amamos al Señor, pero es un mensaje de realidad, un mensaje en el cual Dios nos llama a cuentas el día de hoy. ¿Cómo está nuestra vida delante de hoy? Le alabas de labios para afuera únicamente, pero te olvidas una vez que sales del recinto que llamas tu iglesia y actúas como el mundo y te olvidas de Dios y eres apático con su palabra. Escúchalo bien. Necesitamos, querida iglesia, crucificar el yo
tomar nuestra cruz cada día y seguir a Cristo Jesús. Dios es maravilloso y nos ama, y por eso nos habla de esta manera como lo está haciendo hoy. Y recuerda, como decía el hermano G. Ávila, no te enojes conmigo, enójate con Dios. Él es el que te está hablando al corazón el día de hoy. Si te está incomodando es porque te ama y quiere que realmente entregues tu vida a su señorío. Tremendo estas palabras. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Habla de desolación, habla de juicio, habla de muerte, habla de pérdida total. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice: aquí estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré a ti y cenaré contigo. Haré amistad contigo. Déjame te lo leo en esta versión. Me encantó como lo dice esta versión en Apocalipsis 3:20, para que veas lo maravilloso y bueno que es Cristo, que aún está llamando a tu corazón. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. ¿Te consideras amigo de Jesús? Un amigo no traiciona. Un amigo no da la espalda. Un amigo ama en todo tiempo. Un amigo está dispuesto a dar su vida. Es lo que nos dijo Jesucristo, ¿o no es cierto? Yo doy mi vida por ustedes porque son mis amigos. Y estas palabras de juicio que vemos que Jesús pronuncia llorando, lamentándose sobre Jerusalén, se cumplieron en un lapso de 40 años, ya que el general Tito romano rodeó con su ejército a la ciudad de Jerusalén en abril 9 del año 70, cortando todo acceso de entrada y salida a miles de personas que habían llegado a Jerusalén a celebrar la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. El mismo tiempo que Jesús fue traicionado, entregado y dio su vida para salvarnos, es el mismo tiempo, 40 años después, cuando Tito estaba esa celebración en Jerusalén y la sitió y forzó una hambruna, pues este sitio de Jerusalén duró desde abril hasta septiembre del año 70. Además, los romanos, cuando todo estaba sucediendo, destruyeron la ciudad y el templo, masacraron a los que habían quedado sin morir del hambre, desde niños hasta ancianos, y los más fuertes fueron llevados al circo romano a ser devorados por bestias ante miles de espectadores que estaban sedientos de sangre, como lo hacían en esos tiempos. Miles de personas fueron asesinados. A muchos de los más fuertes los llevaron también a luchar con gladiadores en el circo romano. Dice la historia que el templo de Jerusalén fue destruido en su totalidad. Lo único que quedó y que vemos hasta estos días es el muro de los lamentos, que no era parte de la estructura de arriba del templo, era parte de los cimientos del templo. No quedó nada de arriba de los cimientos, como Cristo mismo lo dijo, no quedará piedra sobre piedra. Dice la historia que los soldados romanos a todo alrededor de la muralla y del templo le prendieron fuego con madera, con desechos, y el fuego comenzó a resquebrajar toda la estructura hasta que se derrumbó. Y luego de todo el oro que había en el templo, lo juntaron para saquearlo. Dios cumplió su juicio en solamente 40 años. Las palabras que Jesús pronunció fueron alrededor del año 30.
y la destrucción de Jerusalén fue en el año 70. Si Dios cumplió su juicio, querido oyente, ten por seguro que lo que declara en su palabra en cuanto al fin de este mundo va a llegar a cumplirse. Él muy pronto va a enviar a su Hijo a levantar su iglesia, y entonces el juicio de Dios caerá sobre quienes, tal como entonces lo rechazaron y lo rechazan, y aún aquellos que se encuentran en la iglesia, pero realmente no han dado su vida completamente a Jesucristo, van a presenciar esa tribulación, la cual nunca ha habido, nos dice la Escritura. Necesitamos entender los tiempos que estamos viviendo. Necesitamos rendirnos completamente ante Cristo Jesús. Necesitamos amarle, como nos lo dice Deuteronomio 6, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. No basta con una alabanza de labios únicamente. Debemos negarnos a nosotros mismos, llevar nuestra cruz diariamente, tener comunión y comunicación con Dios día con día a través de su Espíritu Santo, vivir diariamente en su voluntad, la cual aprendemos a través de su palabra, testificar de la salvación que únicamente encontramos en Cristo, amarlo con todo nuestro ser, por sobre todo ser humano, por sobre toda posesión, por sobre todas las cosas que pudiéramos tener en este mundo. El juicio viene sobre esta tierra. Y espero que estas palabras de Cristo resuenen en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu, y que esta palabra sirva para que nos pongamos realmente a hacer lo que debemos hacer para Dios, alabarle, servirle y glorificarle con todo nuestro ser. Como dije al principio, es bueno, es maravilloso celebrar esta época de la Pascua, porque nos da una excusa para presentarle al mundo aquel que vino a salvarnos con su sangre. Es bonito celebrarlo, pero mejor es la entrega total y sin condiciones, para que realmente podamos tener la paz de Cristo. Él lo dijo: mi paz os doy, la paz os dejo. No como el mundo la da, yo se las doy. No tengan miedo en sus corazones. Él está listo para bendecirnos y para garantizarnos la vida eterna. Pero no debemos de ser como la mayoría de esta multitud, querido oyente. Debemos realmente dejar que Él more en nuestro corazón, que diariamente nos limpie en su sangre preciosa, y diariamente buscar en su palabra la voluntad de nuestro Padre, porque a través de la palabra se renueva nuestra mente y somos transformados para vivir una vida de acuerdo a su voluntad, agradándole a Él en todo, testificando de su poder transformador a nuestra vida, y así también podremos estar en el reino de los cielos cuando Cristo venga por su iglesia. Dice el apóstol Pedro que Dios no ha retardado su promesa, no se ha olvidado, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, y incluye tu nombre allí, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El tema de hoy es: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Ese tema es precioso. Hosana al Rey de Reyes. Significa sálvanos, Rey de Reyes. Pero vemos que realmente no había sinceridad, no había entrega. Pero en esta tarde tú y yo tenemos esa gran y maravillosa oportunidad de dejar que el Espíritu Santo nos ayude
a realmente alabar y bendecir a aquel que nos llamó de las tinieblas y nos trasplantó al reino de su luz. Ponte a cuentas con el Señor. Si todo está bien entre ti y el Señor, dale las gracias, dale la gloria, pídele que te ayude a perseverar. Pero si tú estás en esta tarde oyendo y este mensaje te ha sacudido por saber de tu condición, hoy es el día en que puedes cambiar tu historia, en el que puedes cambiar tu destino. Escucha la voz del Espíritu Santo que sigue hablando hoy en este día. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Nos gozamos en ella porque sabemos que tú la cumples. Lo hemos visto a través de la historia. Y lo más maravilloso es que tu testimonio es el que nos da, tu espíritu nos da testimonio de la realidad de tu poder, Señor, de tu fidelidad, de tu veracidad. En esta hora, Señor, yo te ruego que nos ayudes a no ser, Señor, como la mayoría de aquellos que solamente te alaban de labios para afuera, sino que podamos, Señor, dejar que tú mores completamente en nuestro corazón, desechando, Señor, todo lo que el mundo nos pueda ofrecer, y que aún en medio de la lucha, de la prueba y del rechazo, podamos entender que entre más enfrentamos la lucha, entre más enfrentamos la prueba, el rechazo, el peso de la gloria es aún mayor sobre nosotros, porque tú así lo has prometido, Señor. ¿De qué nos serviría si acumulamos todo lo que hay en el mundo, pero perdemos nuestra alma? Por eso en esta tarde, Señor, yo te ruego, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a perseverar en este camino precioso. Espíritu Santo, toma nuestra vida y ayúdanos a hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Que cada día busquemos la santidad, rechacemos el pecado, que rechacemos las ofertas baratas que el mundo siempre nos está poniendo en charola de plata, sabiendo, Señor, que nuestra eternidad está en juego. Que sepamos escoger la mejor parte, que te entreguemos el corazón totalmente, Señor, y que te obedezcamos, cueste lo que cueste y pase lo que pase, porque tú nos has prometido, Señor, la corona de la vida, pero tú demandas entrega, santidad y perseverancia. Y el único que nos lo puede dar es tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Por eso, Espíritu Santo, gracias por habitar en nosotros y ayúdanos a llegar hasta ese día final en el cual escuchemos esa trompeta y seamos levantados con tu pueblo para estar contigo por siempre en la eternidad. Yo te ruego también por aquellos que han estado apáticos, adormecidos, aquellos que han estado indiferentes en esta tarde. Yo sé que has hablado, Espíritu Santo, y haces a cada uno responsable por la respuesta a este mensaje y a tu voz. Yo te ruego, sé con mis hermanos, ayúdanos, Señor, a llegar hasta ese día glorioso. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Obra en nosotros, Espíritu de Dios. Amén y amén. Espero que esta palabra haya servido a tu vida para que puedas tener ese gozo, esa paz y esa esperanza como la tengo yo de la vida eterna. Espero que Dios te dé una semana bendecida, que esta época de la Pascua tú puedas testificar a amigos, a familiares, a compañeros de trabajo acerca de la realidad de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario y que tú seas un testimonio vivo de esa transformación. Que el Espíritu de Dios te acompañe, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé paz y tenga misericordia de cada uno de nosotros. Que el amor del Padre, la paz del Hijo y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Les amamos en Cristo. No olvide de orar unos por otros e intercedamos por el mundo para que el Señor traiga a su redil a aquellos que son suyos. Será hasta la próxima. Que Dios los bendiga abundantemente.